Uno de los elementos más importantes que tiene que tener un candidato cuando empieza a hacer su carrera política es capturar ese electorado, pero segmentándolo, es decir, cuáles son los elementos importantes en su discurso para poderles llegar a un electorado particular, porque uno tiene que ser muy certero en llegarle a cada elector con su mensaje. No puede ser como un disparo con escopeta de perdigones a ver a quién le pega a uno y quién se puede acercar a las ideas. Uno tiene que garantizar entonces que cada uno de los elementos de su programa le pegue a un sector poblacional que esté interesado con un elemento de comunicación muy claro. Entonces, ¿cuáles son los elementos con los que ustedes se sienten cómodos? Es lo primero, porque uno no puede empezar a hablar, porque aquí hay un electorado grande de un tema o que no domina o con el que no se siente cómodo hablando. Lo primero es buscar el tema que ustedes toda la vida han defendido, el tema que a ustedes les mueve el corazón, el tema que a ustedes les mueve la pasión para poder incursionar en la política, y entendiendo cada uno de esos temas, que pueden ser uno, dos o tres, no pueden ser demasiados tampoco porque se dispersa la atención, entendiendo esas líneas transversales, entonces empezar a capturar ese electorado, ubicarlo donde está. Esto al final funciona casi que como un emprendimiento, es decir, ustedes cómo logran posicionar un producto, que ese producto tenga unos atributos, que esos atributos además tengan unos elementos de información para que aquellos clientes que quieren comprarlo pues se enamoren y digan ese es y no es otro. Eso mismo pasa en la política, uno es ese producto o esa marca, uno tiene que garantizar primero que el producto está bien presentado, es decir, que tiene coherencia con el electorado al que le va a hablar uno, y además lo importante es saber cómo uno comunica entonces esos elementos transversales. Ustedes van a hablar, en mi caso les voy a dar el ejemplo particular, yo he hablado de emprendimiento, de educación y de innovación, son temas con los que me siento cómodo, son temas que he trabajado desde la docencia y desde el emprendimiento, y allí tenía que decirle a cada uno de mis grupos etarios cuáles eran las necesidades que yo consideraba debían solucionarse en el Congreso Nacional para que ellos pudieran tener más oportunidades. También hay que hablar siempre en un lenguaje muy positivo, un lenguaje constructivo, no un lenguaje para mí desde lo personal, desde el ataque y desde la polarización, porque eso lo que causa es que algunas personas no generen esa cohesión con esas ideas. Así que esos son muy importantes claves para poder avanzar en la construcción de una estrategia política. Definan los elementos que van a comunicar, cómo los van a comunicar, y ese nicho o ese sector poblacional. Ustedes cómo van a acercarse a ese sector explicándoles cada una de sus propuestas. Pero recuerden que hablar de todos los temas, por más sensual que parezca, es un error. Hay gente que dice, este tema está de moda hoy. ¿Cómo entonces yo empiezo a hablar de este tema? Porque todas las personas están hablando y yo me tengo que montar en la ola. Hay que saberse montar en la ola, hay que saberse montar en la cresta, y no es empezar y salir como locos hablando porque esa gente está hablando del tema. Es, si ustedes pueden hacer una vinculación a ese tema con lo que ustedes manejan, pues está bien. Voy a darles un ejemplo particular. Se está hablando de seguridad en algún momento en su ciudad, pero el tema de ustedes, como el mío, porque es el ejemplo mío, es emprendimiento. Entonces yo no puedo salir a hablar de la inseguridad por hablar de la inseguridad, porque toda la gente está obsesionada con eso. Tengo que vincular el tema de la inseguridad con el tema mío de emprendimiento. Cuando me entrevistan, cuando me preguntan o cuando emito un comunicado, lo primero que hago es decir, la inseguridad se resuelve generando emprendimientos, porque los emprendimientos aportan al empleo, el empleo a los ingresos de las personas, y así vamos a lograr una ciudad más segura, porque hay gente que no necesita salir de alguna manera a robar porque tiene un empleo de calidad y digno. Entonces es montarse en la cresta sin salirse del discurso. Siempre tienen que ser muy coherentes. Voy a hablar de otro ejemplo o caso particular. Empiezan a hablar de alguna manera de la paz. Y la gente empieza a decir, vamos a hablar del conflicto armado y la paz, pero si el tema de ustedes por algún motivo es innovación, entonces ¿cómo ustedes vinculan el tema de la paz e innovación? No es salir simplemente a hablar de la paz, es decir, nosotros tenemos que garantizar un Estado que innove en propuestas para los ciudadanos, y si nosotros garantizamos el recurso de innovación en el Estado, esos ciudadanos van a tener mejores servicios y así no van a estar tan distantes del Estado y tan críticos, y vamos a lograr un país con oportunidades y empiezan a hablar de paz. Es decir, siempre vinculen sus elementos a esos ejes estratégicos. Disparar por disparar es un error, hay que saber disparar. Así que un abrazo a cada uno y a cada una de ustedes que están en este seminario de formación política, porque estoy seguro que estos son elementos muy importantes para el sueño que tienen ustedes en sus cabezas. Siempre calma, siempre mucha paciencia, el desespero es un mal enemigo, así que siempre piensen con calma cada una de las decisiones que ustedes van a tomar en el transcurso de esa campaña política.